Y nos acompaña el analista Franklin Pareja en los estudios. De repente un tema, Franklin, mi amor, de saludarte, muy buenos días, agradecerte por la visita. Un tema que ha preocupado por la cercanía a Brasil, una potencia emergente. ¿Cuál podría ser la incidencia también en Bolivia? ¿Cómo estás? Buen día, Gabriela. Qué gusto estar en tu programa. Pues sí, efectivamente es importante empezar a tratar de entender y hacer una lectura sobre cuáles podrían ser las incidencias para nuestro país y para la región. No estamos hablando de uno más de los países de Sudamérica, sino del principal país como motor económico, que es una de las sextas economías más grandes del mundo y que indudablemente en este tiempo está sintiendo una contracción, una desaceleración de su economía y ya nos está afectando a todos en la región. Para Bolivia es determinante porque es nuestro principal socio comercial, de manera que cualquier situación que pueda poner en riesgo o que pueda deteriorar las relaciones comerciales tienen que ser una cuestión de alerta y de mucha preocupación. En términos ya estrictamente económicos, es probable que no vayamos a perder nuestro mercado con Brasil, pero ya no estamos con un socio cuya afinidad política, en todo caso, nos podría hacer la vida un tanto más fácil. De hecho, claramente se tiene un gobierno ahora que está bastante en contraposición a esta corriente bolivariana de la región y por lo tanto podría tener alguna incidencia, no sabemos todavía en qué medida, pero algo podría ser. Ahora, no solamente en la agenda del Brasil está pendiente el tema de las relaciones con Bolivia, sino con toda la región, pero particularmente con Bolivia hay tres temas que son importantes. Uno, el tema comercial del gas. Dos, el tema de la seguridad y el narcotráfico. Y tres, el tema de la población inmigrante que permanente va y viene, dado que en Brasil hay una población flotante muy grande de bolivianos. Políticamente, esto es una crisis para el Brasil, pero que además viene aparejada a un momento en el cual están atravesando una crisis económica. Y si bien es cierto que se dice que esto es un golpe de Estado, en el fondo no es un golpe de Estado, porque un golpe de Estado es la ruptura del Estado de Derecho y en este caso la figura constitucional existe y por lo tanto técnica y legalmente no es un golpe de Estado. Pero es una figura también ilegítima. Aquí es donde entra el hecho de lo legal no siempre es legítimo. Hay un alto índice de ilegitimidad porque tienes más del 60% de esa Cámara de Diputados con diputados que tienen cuentas pendientes con el Estado por corrupción, por violación, por extorsión, por tortura. Entonces es una Cámara de Diputados que no tiene la talla moral para llevar adelante un proceso de esta naturaleza. Lo paradójico de esto es que en el fondo una cantidad y una clase política extremadamente corrupta en Brasil están en proceso de destituir a una presidenta que en el fondo es una de las menos corruptas. Y no vamos a decir que es corrupta o no es corrupta porque todavía no se ha demostrado nada con respecto de esto. Pero no es un tema de corrupción en el caso de la señora Dilma Rousseff, es un tema de ética, porque ella ha hecho uso de unos datos maquillados para beneficiarse en un proceso electoral y este es el punto por el cual se ha activado el impeachment. Se la acusó de ello, de hecho. Claro, pero yo con esto quisiera cerrar la A ver. idea, Gabriela. Fíjate, el juicio político, proceso de destitución, que se llama impeachment con este anglicismo, no es nada novedoso en el Brasil. De hecho, han habido más de 36 solicitudes de juicio político durante estos años. Cardoso las ha tenido, Lula las ha tenido y actualmente la señora Rousseff tiene como 6 solicitudes de proceso de destitución. Lo que pasa es que esto no prospera, porque como es un juicio político, no está en la justicia ordinaria, para que prospere uno de estos juicios, tiene que haber una correlación de fuerzas que permita hacer eso. Y en el pasado, la correlación de fuerzas hacía que haya solicitudes de esta naturaleza, pero no prosperaban precisamente por eso. La única que prosperó fue para Fernando Collor de Mello, que por cierto, antes de que se lleve adelante el juicio, Collor de Mello renunció. Y ahora, paradójicamente, Collor de Mello es senador y es uno de los que ha votado contra la señora Dilma Rousseff. Esas son las paradojas de la vida. Pero esto digo por qué, porque da la sensación que estamos viviendo un caso súper raro, inédito, en fin. No, no es una cosa extremadamente rara. Lo raro y lo que sucede es que cuando la calle
la sensación de la calle, del pueblo, conjuntamente la clase política entran en coincidencia, ahí es donde el impeachment prospera. Entonces, en Brasil hay un hastío con la clase política, hay una sensación de hastío con la corrupción, hay una sensación de hastío porque también están viviendo y están sintiendo la crisis económica y entonces las condiciones objetivas, como se dice en el marxismo, se están juntando. Crisis económica, clase política corrupta, un parlamento adverso a la presidenta, todo eso se ha juntado y ha prosperado el impeachment. Entonces, todavía falta 180 días en los cuales muchas cosas podrían pasar. Fíjate, Franklin, que dentro de este análisis que realizas, hay algunos elementos que me llaman la atención. Por ejemplo, dentro de la misma forma, la sensación que se siente en Brasil está muy jugado por la forma en la que se ha manejado la información a través de la cadena comunicacional, que tiene una tendencia y tiene un peso muy importante en aquello. El otro elemento tiene que ver con la parte legal. Si bien puede que se proceda de esta forma, aunque no sea legítimo por las observaciones que hacías en diputados y en senadores, lo propio, se ha hablado de un golpe suave, se ha hablado ya, pero de repente en la forma en la que se procede, a quién se está observando, quiénes lo están haciendo. Entonces, definitivamente, eso es algo que puede indignar o no a la misma lectura latinoamericana, por ser precisamente Brasil una de las potencias emergentes y está pasando por esta situación tan crítica. Claro, pero esa es una lectura política, no es una lectura jurídica, porque aquí hay dos tipos de lecturas. Los puristas tienen que ir por una lectura jurídica, decir, a ver, las leyes, la arquitectura jurídica, la constitución, ¿permite esto? En Brasil sí permite. Lo permite. Lo que en Brasil no existe, por ejemplo, es el revocatorio. El revocatorio es mucho más sano, porque no destituye un parlamento. Se consulta al pueblo si esa persona puede o no puede continuar. Ese es un revocatorio. Eso es mucho más legítimo. En este caso, 54 millones de personas han elegido a la presidenta Rousseff y menos de 1,000 personas la están suspendiendo con una probabilidad de destitución. Eso es absolutamente legal, pero la legitimidad está en entredicho. Si este Parlamento tuviera diputados probos en su mayoría, sería diferente. La legitimidad no estaría tan cuestionada. Pero comenzando del sucesor, que es Michel Temer, el destituido también presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, la actitud díscola de Maranhão recientemente, y además la absoluta atomización de fuerzas políticas que antes apoyaban al PT y ahora se desbandan como si el PT tuviera lepra, indudablemente que te muestra que en Brasil hay una clase política muy fragmentada y que finalmente la construcción de acuerdos es extremadamente prebendalista y no se hace en función de programas, sino con una visión más pragmática. Por eso ahora, en 180 días, todavía pueden pasar muchas cosas. Porque si tú estás con el antecedente de que cómo funciona la clase política no es en función principalmente a un programa, a principios, sino básicamente a una tranza de intereses, en 6 meses muchas cosas pueden pasar. ¿Por qué? Pues porque en realidad en Brasil lo que quieren muchos diputados es zafar de sus problemas. Lo que quería el señor Eduardo Cunha era salir libre de la investigación del caso de Petrobras. Y en Brasil, una comisión de diputados conformada por 4 miembros, 3 de esos miembros eran del PT. Y lo que quería Cunha era salir completamente liberado de cualquier responsabilidad de la investigación del caso de corrupción de Petrobras. Como estos diputados se opusieron y el PT se opuso también, por eso Eduardo Cunha agarró y activó el juicio político. Por eso se dice que es una venganza. En cierta forma es así. Pero al mismo tiempo el señor Cunha también fue suspendido por el Tribunal Constitucional el Tribunal Supremo Federal del Brasil. Entonces, como puedes ver, hay una pugna política muy dura, pero que no le hace bien al Brasil. No le hace bien por 2 razones. Primero, porque está atravesando una crisis económica muy fuerte. Segundo, porque tienes una fragmentación muy grande en la Cámara de Diputados. Tercero, porque tienes muy bajos niveles de legitimidad. Y cuarto, porque Michel Temer tiene menos de 2% de popularidad. Entonces, ¿cómo se puede sostener un gobierno tan impopular? Lo más aconsejable realmente sería 2 cosas.
o que se reconstituya otra vez el gobierno de la señora Rousseff, o que se llame a elecciones, que eso sería una salida política, para que sea el pueblo el que decida un nuevo rumbo, porque quiero decirte que Lula y Dilma Rousseff también están muy cuestionados en su sociedad. No es ningún angelito Lula y tampoco Dilma Rousseff. Es más, Lula está mucho más cuestionado que la señora Dilma Rousseff, y de hecho los tiros apuntan más a Lula y al PT que la señora Dilma Rousseff, porque aquí quien realmente es el que está, el hombre fuerte, el ícono, el emblema del PT, no es la señora Rousseff, es el señor Ignacio Lula da Silva. Y entonces esto que es político está apuntando más al PT y al señor Lula. Permítame leer muy breve unos mensajes que nos han llegado y finalizamos también el programa. Tenemos en pantalla ya listos, muy bien. ¿De qué manera afecta a Bolivia la suspensión de Rousseff? Lo habíamos mencionado. La población de Brasil eligió con el voto democrático a Rousseff. Me parece una injusticia lo que hicieron con ella. Creo que si sale del gobierno, Bolivia perderá un gran aliado económico. Muy bien, parte de los mensajes que han llegado. Franklin, agradecerte por tu participación. No, Gabriela, a ti, realmente muchas gracias. Un gusto. Y nosotros finalizamos, sabe ya la entrevista, en instantes la primera.